No hay una fecha exacta en la que mi matrimonio murió, pero sí hay un día en que yo entendí que ya no estaba casada con un hombre. Estaba viviendo con un estratega del daño emocional. La primera señal no fue un grito. Fue un silencio. Un silencio quirúrgico. Medido. Un silencio de alguien que sabe que ignorarte duele más que destruirte. Él se llamaba Daniel. Pero con el tiempo descubrí que ese no era su verdadero nombre, ni su verdadero carácter, ni su verdadera historia. Me casé con una máscara, y debajo de ella había un sistema operativo destinado a consumir mi identidad. Todo empezó con un elogio. Eso siempre me pareció irónico. La gente cree que la violencia comienza cuando alguien levanta la mano, pero no. Empieza cuando alguien levanta tu alma, solo para después soltarla. Daniel me dijo, eres la persona más fuerte que he conocido. Y yo me lo creí, porque cuando vienes de una familia rota, un elogio no se cuestiona, se colecciona. Los primeros 3 meses fueron perfectos, perfectos de una manera enfermiza. Era detallista, atento, calculador. Ahora sé que eso no es cariño, es mapeo. Te estudian, te observan, encuentran tus grietas, calculan tus fortalezas, y luego deciden por dónde quebrarte. El primer quiebre llegó disfrazado de broma, tú no serías nadie sin mí. Yo me reí, y él también, pero él no estaba bromeando. Después vinieron los microataques. No eran insultos, eran correcciones. Hablas muy alto. No deberías vestir eso. Ese amigo tuyo te hace quedar mal. Esa idea tuya no tiene lógica. Así comienzan, no te destruyen de frente, te microajustan, te calibran, te afinan como si fueras un proyecto defectuoso. La primera noche que lloré por él, me dijo, si lloras es porque eres débil, no por algo que yo hice. Y yo, le pedí perdón. Ese fue el día en el que entendí que algo en mí ya había sido confiscado. Pero la verdadera caída comenzó cuando me quedé sin amigas. No porque ellas se fueran, sino porque él me convenció de que todas eran una mala influencia. No dijo no salgas. Dijo, ¿en serio quieres ponerte en riesgo con esa gente? Los manipuladores no prohíben. Sugerir es mucho más efectivo. Un día tomé su teléfono para ver la hora. Solo la hora. Y ahí lo vi. Un grupo de chat, conversaciones donde él se burlaba de mí, de mis ataques de ansiedad, de mis temblores, de mis inseguridades, de mis traumas. Ese fue un golpe frío, porque entendí que mi dolor no era un accidente colateral, era entretenimiento. Pero no me fui. Y sé que eso desespera a quienes escuchan una historia así. La pregunta siempre es la misma. ¿Por qué no te vas? La respuesta es sencilla, porque cuando vives con alguien que manipula tu mente, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y sobrevivir te quita el lujo de pensar. El punto de quiebre llegó un martes. Un día cualquiera. Lo recuerdo por un detalle absurdo. Yo llevaba un café que no me terminé. Él llegó tarde. No avisó. No llamó. Nada. Solo entró, dejó las llaves y dijo, lo que haces no sirve para nada. Sin contexto. Sin motivo. Sin razón. Una frase diseñada para clavarse. Esa noche no dormí. Lo observé mientras dormía con una paz que a mí me estaba prohibida, mientras yo temblaba. Y ahí comenzó mi despertar. No fue valentía. Fue hartazgo. Un hartazgo tan profundo que me anestesió el miedo. Empecé a documentarlo todo, a escribir lo que decía. Fechas, horas, frases, comentarios, humillaciones. Grabé conversaciones. Tenía pruebas de mi propia realidad, para un juicio emocional. Y las usé. Pero no como él esperaba. Lo enfrenté un viernes. Le tenía preparada una bolsa con su ropa. Le puse la bolsa frente a él. Ya sé quién eres. No se defendió. No gritó. No suplicó, no explicó, solo sonrió. Una sonrisa que todavía me enferma el estómago. ¿Y crees que alguien te va a creer?
Ese fue su último intento de control. Ese es el nivel de confianza que tienen en su poder. Creen que tienen el monopolio de tu credibilidad. Pero ya no tenía el guión. Lo dejé hablar. Y cuando terminó, solo dije: yo no necesito que me crean. Necesito que te vayas. Cerró la boca. Esa fue la primera vez que lo vi perder. No porque yo hubiera ganado, sino porque él ya no controlaba el guión. Se fue ese mismo día. Pero el daño no. Ese tardó en irse. El silencio después de un abusador es extraño, no fue paz. Es síndrome de abstinencia emocional. El cuerpo seguía esperando ataques que ya no existían. Es esperar un grito que nunca llega. La mente seguía buscando amenazas donde ya no había nadie. Dormir se volvió vigilancia. Vivir se volvió sospecha. Lo más peligroso no era él. Era lo que dejó instalado dentro de mí. Durante días dudé de mi propia percepción. Tal vez exageré. Tal vez no era tan grave. Ese es el verdadero residuo del control, la duda interna. Un día entendí algo simple pero brutal. Ya no estaba en la relación, pero la relación seguía en mí. La recuperación no fue emocional. Fue estructural. Aprender a no pedir perdón por hablar. A no encogerme en conversaciones. A no justificar mi presencia. Luego llegó la fase más dura. La mente intentando volver a lo conocido. El mensaje fantasma. La memoria emocional. El impulso de buscar lo que te dañó solo porque era familiar. Y ahí entendí el patrón completo. No era amor lo que tiraba hacia atrás, era hábito. Y pensé que lo más difícil ya había pasado. Me equivoqué. Porque el verdadero problema no es cuando la persona se va. Es cuando el sistema que instaló dentro de ti sigue funcionando sin ella. Durante los primeros días después de su salida, mi mente no entendía el nuevo escenario. No había ataques. No había correcciones. No había silencios estratégicos. Pero mi cuerpo seguía actuando como si todo eso pudiera volver en cualquier momento. Dormía ligera. Escuchaba cada ruido. Revisaba puertas. Confirmaba mensajes una y otra vez. No por él. Por el hábito. Lo más inquietante era el silencio. Ese silencio que antes yo deseaba como descanso, ahora se sentía sospechoso. Porque cuando has vivido en tensión constante, la calma no es familiar. Es extraña. Y lo desconocido, el cerebro lo interpreta como peligro. Un día, sin darme cuenta, me descubrí justificando cosas que ya no existían. Frases internas como: tal vez no era tan grave. Tal vez yo exageré. Tal vez también tuve culpa. Y ahí entendí algo incómodo. La manipulación no termina cuando termina la relación. Termina cuando tu mente deja de discutir con ella. Hubo momentos en los que casi lo busqué. No por amor. Por inercia emocional. Por ese vacío raro que deja la ausencia de alguien que estructuró tu caos. Porque aunque suene contradictorio, el caos constante también da una forma de orden. Y perder ese orden desordena más de lo que libera. Una noche no pude dormir. No por tristeza, sino por hiperalerta. Ese estado donde el cuerpo no confía en que la paz sea real. Me levanté, caminé por la casa, y me di cuenta de algo brutal. Yo ya no sabía habitar mi propia vida sin vigilancia interna. Ahí empezó la fase más dura. No la salida, sino la reconstrucción. Empecé con cosas pequeñas. Hablar más lento. No justificar cada frase. No pedir perdón por existir en conversaciones simples. Parecen detalles mínimos, pero en realidad son reprogramación. Porque cuando te han reducido durante mucho tiempo, volver a expandirte requiere práctica consciente. Un día recibí un mensaje. No era largo. No era agresivo. Era peor. Era familiar. Decía: ya verás que sin mí no es lo mismo. Y por un segundo, no reaccioné con rabia. Reaccioné con duda. Y esa duda fue la última huella clara de control. No respondí. No por fuerza, sino porque algo dentro de mí empezó a cansarse de ese ciclo. Y ese cansancio fue el punto de quiebre real. No el día que él se fue,
sino el día que su narrativa dejó de tener espacio dentro de mí, porque entendí algo tarde, pero lo entendí. No se sale de una relación así cuando la otra persona desaparece. Se sale cuando deja de vivir en tu interpretación del mundo. Y ese proceso no es lineal. Es sucio. Tiene recaídas mentales. Momentos de duda. Momentos de nostalgia distorsionada. Momentos donde el cerebro intenta volver a lo conocido solo para dejar de esforzarse. Pero cada vez que no volvía a ese patrón, algo se reordenaba. Lento. Invisible. Pero real. Hasta que un día ocurrió algo simple. Alguien me interrumpió hablando. Y por primera vez no me callé. No me justifiqué. No me encogí. Solo dije, no he terminado. Sin explicación. Sin culpa. Y no pedí perdón después. Ahí lo entendí todo. No había vuelto a ser la misma. Había dejado de negociar mi presencia. Había dejado de negociar mi voz. Y en ese punto final, sin dramatismo, sin música, sin testigos, entendí que lo más grave no era lo que me habían hecho. No era la historia de un hombre que me destruyó, sino, era la historia de cómo aprendí a dejar de destruirme yo, aceptando su versión de mí. Hoy, cuento mi historia por una razón, no para que me crean, sino para que te reconozcas. Porque si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está moviendo, no es casualidad. Es tu intuición diciendo lo que llevas tiempo ignorando. Esto no es amor. Es un sistema de control disfrazado de cariño. Y sí, se puede salir. Claro que se sale. Si lo pienso con claridad, la historia no termina con su salida de mi vida. No. Se sale cuando uno está listo. Se sale en el momento exacto en que dejé de discutir con mi propia voz. Se sale cuando uno se cansa. Y cuando te canses, cuando eso ocurre, cuando eso se rompe, ya no hay regreso posible a la versión anterior de ti porque el mundo real va a estar ahí para ti, esperando por ti, para devolverte lo que él te robó. Tu nombre, tu voz, tu historia.